Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un show más del Cabaret del viernes 16 de enero del 2026. Estamos iniciando a tambor batiente. El día de hoy vamos a tratar dos temas importantísimos de coyuntura a nivel local. En primer lugar, vamos a hablar de la apertura del 2026 para el gigante que ha despertado, según Esteban Villegas. Nos ha prometido empleos, nos ha prometido crecimiento económico, nos ha prometido que hay nuevas inversiones. Y vamos a ver si ya se cumplen en su cuarto año de gobierno, porque ese gigante no ha despertado, está en coma inducido. Y de ese tema nos vamos a pasar al predialazo de Toño Ochoa. ¿Quién es Toño Ochoa? El payasito de Palacio, el bufón del CCB. Y para eso, empecemos a tambor batiente. Vamos a ver los testimonios del día de ayer, jueves 15, en donde tramposamente el alcalde no ha dado la cara, su secretario del ayuntamiento no ha dado la cara y cancelaron la sesión de cabildo. ¿Por qué? Por la presión social de los predialazos. Vamos a escuchar los testimonios y vamos a escuchar también a Toño Bracho Marrufo, que es alguien desde la sociedad civil encabezando también la queja ciudadana ante las arbitrariedades de la nueva ley de ingresos del municipio en 2026. Adelante. Y pensé que era un error, vieron literalmente al doble y más del doble. Pues de 7,000 a casi 12. Que tienen que subir los impuestos y estamos de acuerdo con eso, pero lo que no estamos de acuerdo es en que en este cobro tan excesivo que nos están haciendo pagar a la gente. Amigos, gracias por sintonizarnos este viernes 16 de enero. Como ya le adelanté y como ya usted escuchó los testimonios de la gente que ha ido a tratar de esperar la explicación oficial de Toño Ochoa, que no ha dado la cara. Eso sí, nos trató de distraer con dos lobitos nuevos en el Zaguatoba. ¿Y qué cree? La comentocracia, las focas aplaudidoras del sistema, de la comunicación social, los hijos putativos de los dineros que emanan del erario, para aplaudirle, pues han también decidido prácticamente hablar de otra cosa, de los lobos, del Zaguatoba, pero no del predialazo y de la presión social, que evidentemente no fue una multitud, hay que reconocer esa situación, pero que la presión social está sobre el ayuntamiento, sobre los nuevos funcionarios, sobre el cabildo, sobre diputados, porque aprobaron en el último tercio del año pasado una ley de ingresos tanto para el Estado como para el municipio, lesiva para los intereses de la ciudadanía. Vamos a ver todos estos temas y voy a tratar de concatenar la parte analítica en lo político y en lo económico, que esa es parte de lo que me encanta hacer y disfrutar para usted. Y en primer lugar, quiero, a partir de una columna que usted puede leer en El Siglo de Durango, la semana pasada escribí un texto que titulé El despertar del gigante o el colapso de un sexenio. Ahí usted tiene en pantalla estas dos imágenes con las que abrimos la primera semana del año, en donde nos amanecimos el lunes, si no me equivoco, fue el lunes 02 de enero, si no me equivoco, corríjame si no es así, pero el lunes un desayuno del jefe del Ejecutivo Estatal con su coordinador o jefe o director de comunicación social, con un desayuno para los medios de comunicación, en donde dictó línea. Y obviamente siguen empeñados en tratar de vendernos la idea de que en Durango los empleos, el crecimiento económico, la actividad industrial, la construcción está en jauja. Lo que sucede aquí es que se están perdiendo en su propio discurso. Me parece que ese gigante está en coma inducido, como lo digo en el artículo. Y ahí están dos de las imágenes que para mí fueron emblemáticas la primera semana de enero. Una imagen en donde usted está viendo cómo les marca línea y lo que hace tramposamente el Ejecutivo es hablar de política, de la sucesión, de qué cuadros son los perfiles adecuados, dirigiéndose al público como si fuera un perdonavidas,
tratando de decir a quién va a elegir como su candidato, su sucesor, reconociendo de manera implícita en sus comentarios, como ya nos tiene acostumbrados, a que él interviene en las elecciones. Vaya pedazo de dictador tenemos y de cacique tenemos en Durango. Bueno, eso es por un lado. Por otro, el cartel que de manera crítica, hay que verlo de esta manera, increíble que sigan en este discurso de que Durango va a despertar y es el corazón y el gigante del norte del país. Bueno, ¿en qué mundo vive? Con eso de inicio quiero partir porque desde mi perspectiva esto tiene que ser el parteaguas de lo que está sucediendo en la segunda semana, al cierre de la segunda semana del año en la ciudad de Durango, particularmente con el tema de Toño Ochoa. Pero no me detengo ahí, le pido a mi equipo que analicemos la gráfica número 2. De fondo usted tiene esta perspectiva de Perdonavidas, de nuestro Pedro Páramo, del Quinto Patio, y en este caso estamos viendo al gigante con este logo que sacó, un video también promocional, pero yo aquí le muestro con números, con datos, que el valor de la producción total del sector construcción en Durango, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, la ENEC, que marca el INEGI, de enero 2024 a octubre 2025, Durango está hundido en una recesión económica. El sector construcción está en la lona. La industria de la construcción, históricamente un motor de desarrollo, se ha convertido en el verdadero talón de Aquiles de la administración de Esteban Villegas. Las cifras son lapidarias. Nada más fíjese usted en la gráfica. Para octubre del 2025, el valor de la producción en este sector se desplomó a menos 40.5%. Es el último dato que usted ve abajo, a su extremo inferior derecho. Menos 40.5% anual la caída, relegando a la entidad a la posición 28 de 32, solo en el mes de octubre de 2025. Bueno, y esto no es un bache. Si usted analiza la gráfica de ahí de octubre hacia atrás, esto no es un bache aislado. Venimos de caídas negativas consecutivas desde septiembre de 2024. En Durango, hay que decirlo claramente, no se construye futuro, se administra la ruina. Y aquí es la pregunta, ¿es el despertar del gigante o el colapso de un sexenio? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. Gráfica que sigue a mi equipo, que otra vez, con su pancarta de anuncio, con su perorata de que el gigante despierta, aquí ustedes tienen el indicador mensual de la actividad industrial de Durango, el IMAEF, que también es producto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y lo que nos indica es, nada más para que se dé una idea, usted ve una línea punteada en rojo que es el 0 en horizontal, está en la parte superior. Es decir, el 0 cuando lo que debe suceder matemáticamente es que el 0 sea la base, la parte baja. En nuestro caso, porque todos los números son negativos, es el tope. Es la parte alta. Bueno, durante el año 2025, la actividad industrial totalmente en el año 2025 colapsó. Usted puede ver que esta medición implica que en conjunto sectores de la industria, ¿qué mide este indicador? Las manufacturas, la minería, la construcción y la generación de electricidad está en colapso. Vemos que en febrero marcó un menos 5.4%, en marzo menos 15.5%, en abril menos 11.2%, en mayo menos 17.2%, en junio menos 17%, en julio menos 8% y el último dato que tenemos de la actividad industrial, el IMAEF, es menos 13.6%. Si esa es la base con la cual nos está prometiendo y nos está anunciando que van a llegar más empresas, que se van a crear más miles de empleos, etcétera, etcétera, pues creo que vivimos en un error todos los duranguenses, ¿eh? El despertar de un gigante o el colapso de un sexenio. Este es apenas el cuarto año. Gráfica número que sigue, y esta tiene que ver con los resultados de la actividad industrial y de la construcción particularmente. Es el dato del PIB. Y usted lo que puede ver en la pantalla es que al segundo trimestre de 2025, vamos a saber a finales de febrero el dato del último trimestre, es decir, a diciembre de 2025. Por lo pronto ahorita lo tenemos al cierre del segundo trimestre, una caída de menos 6.3% de nuestro Producto Interno Bruto en Durango. Y lo venimos arrastrando desde el segundo trimestre de 2024. Tenemos una caída ahí caímos de 8% a 4.8%, y de ahí
no vemos la luz. Es una caída al cierre, al cuarto trimestre de 2024 de 0.6%, en el primer trimestre del año 2025 menos 0.7% y el segundo trimestre, medio año, menos 6.3%. Nuestro estado, para que sea un crecimiento económico mínimo promedio, debe crecer a una tasa de 4.1% promedio. No, nada más para que se dé una idea que desde la mitad del 2024 al 2025 completitos, estuvimos en una recesión y como lo indicaba también nuestra actividad industrial y nuestro sector de la construcción, estamos abajo de cero. Ese es el punto de partida para el cuarto año de gobierno, más de la mitad, o iniciando la segunda mitad del gobierno de Esteban Villegas. La pregunta es, ¿el despertar del gigante o el colapso de un sexenio? Con esto, queridos amigos, quiero sentar el precedente que desde mi perspectiva es lo que marca el rumbo de estas dos primeras semanas del año 2026 y el año en el que estamos iniciando con nuevas leyes de ingresos, presión fiscal, deuda pública, tanto en el Estado como en el municipio, y unas leyes de ingreso obviamente en consecuencias lesivas para los intereses de los ciudadanos. Venimos prácticamente de 2 años en recesión económica en donde no ha habido el nivel de empleo necesario, la recaudación necesaria y obviamente el PIB está en picada. Al no generar crecimiento económico, pues las condiciones sociales, económicas de nuestros hogares, en la mayoría de las casas, pues es precaria. Estos antecedentes se los pongo a usted antes del análisis del predialazo que viene a continuación, porque me parece que la segunda semana de enero ha sido justamente una semana fatal para Toño Ochoa, que se ha convertido en el títere, en la marioneta de un Esteban Villegas que ha desviado la atención de los malos, pésimos, fatales resultados en cuestión de economía, finanzas y en lo que viene de perspectiva para el año 2026, que su bufón de momento está distrayendo la atención de los temas que no son principales. Y está haciendo su chamba perfectamente bien el alcalde. Pero no se vaya, vamos a un corte y regresamos con el predialazo de Toño Ochoa, el bufón del CCB. Amigos, y me da gusto que sintonice y que me acompañe hoy en el Cabaret, un programa especial en viernes 16 de enero 2026, y les agradezco como siempre a todos quienes de una u otra manera contribuyen con su like, con comentarios, con críticas, con sugerencias para que este programa de periodismo en resistencia siga al aire y se mantenga como un espacio crítico, no con afanes de destruir per se o sistemáticamente, porque luego los afines al régimen y las focas aplaudidoras comentan que ya deje en paz al gobernador. Digo, pues que nos deje en paz el gobernador a nosotros, que nos deje trabajar, que nos deje subsistir, que haga lo que tenga que hacer, no que esté en la vida de todos los ciudadanos, controlando los medios, implicándose en la universidad, implicándose en el tecnológico, implicándose en las elecciones y siendo el perdonavidas de todo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos desde aquí en el Cabaret, con gusto, con mucha... tratando de hacerlo con mucha curiosidad para que usted tenga la mejor información. Y toca el turno hoy de analizar el tema del predialazo. Ya le di los antecedentes. Tal parece que la semana de inicio no fue tan buena para Esteban, porque los indicadores, la realidad le golpea en la cara a él y a su equipo, a su mediocre equipo, que eventualmente es el único que da la cara y habla cuando nos encantaría ver qué piensa un secretario de Finanzas, qué piensa un secretario de Educación, qué piensa un secretario de Gobierno. Y ya no se digan los demás funcionarios de medio pelo que hay, que de todos no se hace una, ¿no? Menos del director de Comunicación Social, que lo único que han hecho es crispar los ánimos y encenderlos
que usted vea cada que sube una opinión o que promueve algo, ya sea a través de sus terceras personas o de funcionarios o de medios de comunicación afines, los insultos, las críticas están a flor de piel. Es la primera vez que me encuentro como una ciudadanía lo destroza en redes sociales. Pero bueno, allá él. Inicia su segundo mandato y parece ser que él sigue en una burbuja y no ve la realidad. Por eso es que inicié con las cifras económicas y la realidad estadística, irrefutable. Ojalá que con hechos nos pueda desmentir esas cifras. Pero bueno, desde mi perspectiva, lo que ha sucedido la segunda semana con el predialazo, que nadie pensó, me parece, ni ellos calcularon que hubiera un análisis acuicioso del impacto del cambio en la manera de cobrar el impuesto predial. Y aquí debo ser muy claro. Me parece que a quien le corresponde salir a dar la cara y explicar, que ahorita voy a mencionar algo porque ya Obed Jiménez, el director de finanzas del ayuntamiento, ya salió a dar una explicación, pero me parece que la responsabilidad del alcalde para explicar por qué necesita una ley de ingresos que recaude más impuestos, por qué es necesaria, por qué la situación financiera del municipio lo necesita, lo requiere. En vez de ello, ha hecho mutis y se ha escudado y ha permitido que una andanada de críticas y el malestar de la ciudadanía que va a las oficinas de recaudación a pagar su predial y se da cuenta de los aumentos, esté inconforme. Ya usted vio los testimonios, ya usted analizó que incluso cancelaron una sesión de cabildo de manera tramposa y con ayuda de los medios de comunicación afines están tratando de desviar la atención y de deslegitimar una presión social que evidentemente está siendo focalizada en clases medias, medias altas. ¿Por qué? Porque el impuesto predial, ante la situación en la que nos estamos enfrentando hoy y su diseño, es progresivo, es decir, está pagando más quien más dinero tiene, quien propiedades más caras tiene. Eso es una realidad. Pero vayamos al asunto. Le pido la gráfica ahí a mi equipo. Estos son a los que, como con piñata, como Trump nos agarra a los mexicanos a piñatazos, el predialazo, ¿no? Los que aprobaron la ley de ingresos en el Cabildo antes de ser mandada al Congreso, pues aparece en primer lugar ahí Toño Ochoa como líder del Cabildo, como alcalde, y luego viene Luis Ignacio Rante, y luego viene Diego Flores Arreola, Patricia Caram y Manuel Alex Gurrola. Hay que pedirles explicaciones. Luego vienen los del PRI, encabezados por la síndica del ayuntamiento, que si se fija todos ellos han hecho mutis. Solamente ha habido 2 regidores que intentaron el lunes pasado dar la cara y me parece que con declaraciones desafortunadas que también habría que matizarlas. Empezamos con los del PRI, que es Ali Gamboa, que es la síndica, luego viene Gaby Hernández, la china, que ella es la coordinadora de regidores del PRI. Como coordinadora, pues igual tiene que salir y representar a su equipo y dar una explicación de por qué aumentaron el predial. Claro que no la dieron. Y luego viene Brenda Pacheco, Arielma López y Jorge Herrera Castro. Aquí, tanto Arielma y Jorge Herrera el lunes pasado, en una entrevista banquetera, fueron, digamos, presionados para declarar en torno al predial y obviamente que sin tener una línea consensada, sin haber también analizado el impacto que había tenido en medios el tema del impuesto predial, pues dieron declaraciones desafortunadas. Arielma en el sentido de reclamar o de decir que era justificable para el nivel de obras que está presentando el ayuntamiento. Yo quiero pensar que hay un grupo de ciudadanos que está inconforme con el nivel de obra pública que hay y que el nivel de obra pública, el nivel de seguridad, el nivel de servicios públicos que tenemos, me parece a mí que no da como para justificar simplemente por ello que haya 230 millones de deuda y además un incremento en el predial. Por otro lado, Jorge Herrera Castro, pues lo único que hizo también desde una perspectiva crítica, yo creo que el desliz que cometió es en haber dicho que el compañero de Movimiento Ciudadano, Pancho Franco, no debió de retractarse de haber aprobado la ley de ingresos, porque para ese entonces ya
Pancho Franco ya había dicho que iba a dar un paso hacia atrás y derivado de la presión social iba a analizar a fondo la ley de ingresos. Hasta ahí dejo PRI-PAN. Me voy con Movimiento Ciudadano. Pancho Franco incluso se manifestó y ahorita hablo más a fondo de él porque hay las declaraciones. ¿Qué pasa con Mariana Verduga, con José Alfredo Varela, con Gloria Rola y Alan Espinosa? ¿Van a cerrar filas con Pancho Franco? ¿Van a respaldar como equipo, como Movimiento Ciudadano, el análisis que pidió y que está presentando alternativo Pancho Franco después de que se aprobó esa ley de ingresos? Esa es una pregunta que dejo ahí para Movimiento Ciudadano. Luego vienen la otra fracción, la más minoritaria, que viene encabezada por Iván Gurrola, Stephanie García y Marisol Quiroga. Aquí son el bloque, digamos, de Morena. En el Cabildo todos ellos aprobaron la ley de ingresos. Solamente María del Socorro Páez Huereca, del PT, fue el único partido cuya regidora no votó a favor de la ley de ingresos. Es la única que se salva. Obviamente es una sola del PT y derivado de ello, digamos que no había ninguna presión ni dentro del Cabildo ni fuera del Cabildo como para que tomara una decisión de esa naturaleza. Además, es un voto contra 16. Entonces, fíjese usted, el problema aquí es qué sucedió después. Y esta imagen que usted ve como el predialazo los pone en el ojo del huracán porque son personajes jóvenes que eventualmente van a seguir en política. Entonces, después de que se conocen los primeros análisis del sector privado empresarial, sobre todo, que hizo un análisis específicamente del anexo A, que tiene que ver con el incremento al predial, sobre todo el impacto del cambio en la tasa del método de cobro, comienzan una serie de sucesos y hechos que aparecen y revientan en redes sociales y en la opinión pública. Ya lo dije, Ariel Ma, Jorge Herrera Castro, aparecen apoyos de Gina Campuzano para Toño Ochoa, aparece la declaración de Pancho Franco en donde dice que va a analizar y va a atender las necesidades sociales, y amén de un interesante movimiento gestado por la plataforma Change.org, que aquí es donde aparece nuestro amigo Antonio Bracho Marrufo, abogado, el director de la Dirección Municipal de Policía Municipal, comienza a encabezar un movimiento en redes que, dígame usted, alcanzó más de 10,000 firmas. Claro que los opositores, en este caso hasta bots de PRI del PAN, denostaron y minimizaron el efecto de esta campaña en Change.org, aduciendo que había gente que se había registrado de otros estados, como si no supieran que es una plataforma que, independientemente de que un ciudadano duranguense viva en otro lugar de la República, tiene una propiedad en Durango. Bueno, comienzan los dimes y diretes. Pongo aquí también la declaración el sábado inmediatamente que Aarón González saca, en donde también muy desafortunado, ¿no? Al estilo bravucón de Víctor Hernández de Comunicación Social del Estado y de Esteban Villegas, si no quiere pagar el predial, no lo pague. Total, nomás no se queje cuando deje de pasar el camión para llevarse su basura. En 3 días veré el colapso. Me parece que no le abonan a la causa, lejos de dar una explicación, lejos de dar la cara, pues obviamente comienza a ver estos dimes y diretes. Gráfica que sí, esto es para ir analizando el contexto. Yo nada más le pongo claro que los primeros en analizar, y que evidentemente el director de finanzas del municipio seguramente tuvo que pasar, si no regidor por regidor, sí por bancada por bancada, explicando las nociones y las necesidades del ayuntamiento para el año 2026. Esto seguramente pasó entre agosto, septiembre y octubre del año pasado. Se aprobó por todos los regidores que ya usted vio ahí, excepto la del PT. Bueno, luego pasa en octubre o finales de octubre, principios de noviembre al Congreso, para que el Congreso valide las leyes de ingresos de todos los municipios y la del Estado. Y pues obviamente las votaciones, todos los partidos votaron a favor, excepto el PT, y en el Cabildo, y en el Congreso, Morena, MC, Verde, votaron a favor, excepto 2 diputados de Morena, que si bien es cierto, no votaron en contra, es decir, su voto fue en abstención. Hablo de Héctor Herrera y de Alejandro Mata. Ellos son los únicos que no votaron a favor, se abstuvieron de votar. Todos los demás, de 25 diputados, 23 a favor. Usted lo ve en sus pantallas. Entonces, aquí
lo que sucede es del Cabildo, luego el Congreso, y es como viene este mecanismo para ir aprobando la ley de ingresos. Bueno, ¿cuál es el estatus? Gráfica que sigue. Después de que Francisco Pancho Franco decidiera dar marcha atrás y enfrentar a la virulenta respuesta de sus compañeros, primero por Ariel Mao, de Jorge Herrera, y ya me imagino que al interior del Cabildo ha de haber una animadversión. Desconozco si dentro de MC existe esa animadversión, pero al menos yo creo que entre PRI y PAN sí debe de haber un enojo contra Francisco Franco por de una otra manera recular, decir que hay que analizar las quejas ciudadanas, aceptar incluso que no revisó al 100% la ley y que eventualmente no habían anticipado los efectos. Bueno, enfrenta esa virulenta respuesta de sus compañeros del PRI y del PAN sobre todo, y toca el turno de Bonifacio Herrera, que se sube al ring, claro, no Toño Ochoa, no el director de finanzas del municipio todavía, y aparece Bonifacio diciendo que solo son declaraciones mediáticas, porque evidentemente Pancho Franco lo que hace es decir que van a revisar y van a hacer un alto para pedir correcciones, pero también se saca de la manga un descuento del 50%, que no es posible. Ahí es donde le contesta Bonifacio. De inmediato, Pancho Franco contesta a Bonifacio, sobre todo con respecto a la necesidad de revisar las quejas ciudadanas. Para esto le pido a mi equipo que ponga en pantalla los clips en donde aparece la respuesta de Bonifacio Herrera a una primera reacción de Pancho Franco y luego una segunda reacción de Pancho Franco. Adelante. Hay que recordar que la posibilidad del descuento, de acuerdo a la ley de Hacienda de los municipios, de todos los municipios, los presidentes municipales tienen la posibilidad, cumpliendo ciertos requisitos, de dar un descuento. Por eso se ofrece por parte del presidente municipal, y ¿sabes qué? La capacidad que me da la ley alcanza para que en esta ocasión, en lugar de que paguen el 15%, en lugar de que se les dé el 15% de descuento, se les da el 20%. Pero la ley nos marca un límite, no está en la posibilidad de decir, oiga, pues que les den el 70%, oye, no está contentillo, tendría que modificarse la ley de Hacienda. Pues por eso, pues mejor hay que ser cautos y que los ciudadanos pues tengan la información, ¿verdad? No, es que no quisieron aprobar el descuento, mira estos qué malos son, oye, pues no está en esta posibilidad. ¿Qué onda, Durango? Oigan, pues hoy los de gobierno salieron a decir que Movimiento Ciudadano no pasaba de las declaraciones mediáticas y que no habíamos presentado ninguna propuesta ni proyecto para modificar el cobro del predial. La realidad es que desde ayer, en tiempo y forma, presentamos tanto el punto de acuerdo para ampliar el programa de descuentos ahorras cuando, como también la reforma a la ley de ingresos. Aquí hacemos lo que decimos. Ellos dicen que no se puede, pero nosotros creemos. Ahí tiene usted lo que fue la respuesta, Bonifacio Herrera, a un primer impulso de Pancho Franco, que me parece que aquí hay que resaltar. Está siendo muy criticado Pancho Franco, primero ya insisto, por los regidores, que rompió un acuerdo. Desde mi perspectiva como ciudadano, viéndola a distancia, creo yo que hizo bien. ¿En qué sentido? Rompe un pacto, rompe una unanimidad que no debería existir. Y usted sabe que cuando en un órgano colegiado se vota en unanimidad, algo huele mal, ¿no? Siempre algo huele mal. Entonces me parece loable, interesante que se haya roto esa armonía, esa unanimidad artificial por lo que se ve, ¿no? Claramente no se analizó la ley de ingresos, no se analizó el impacto y lo estamos viendo hoy entre diversas capas de la ciudadanía. Y ahorita voy a ese análisis puntual. El hecho es que jueves 15 de enero se canceló la sesión de Cabildo y sigue el alcalde sin dar la cara. Y como ya lo dije antes, prefirió hacer un evento en el Zaguatoa para darle la bienvenida a 2 lobitos, ¿no? Que está bien, ¿no? Pero qué mal es no dar la cara y salir a explicar lo que sucede en su ayuntamiento. Y otra vez, quien está feliz, pues es Esteban Villegas, ¿no? Como el titiritero, y él siendo una vil marioneta, acusando el desgaste político y desviando la atención de las finanzas públicas del Estado, del crecimiento económico de Durango. Pero bueno, el estatus al jueves 15 de enero, ya en la tarde,
es que no hubo esa sesión de cabildo y al ser emplazado el secretario del ayuntamiento a dar la cara y explicar el aumento, además de que escuchara las demandas ciudadanas, un grupo de ciudadanos fue ahí, que por cierto lo han demeritado los medios afines a comunicación social del ayuntamiento y del estado. Ahora quiero que usted escuche el testimonio de Toño Bracho el día de hoy, que también me parece valioso que como un ciudadano esté encabezando un movimiento que vale la pena atenderse. Escuchemos lo que dijo hoy, el día de ayer en la tarde, en la sesión de cabildo a la que no asistió el secretario del ayuntamiento, a Toño Bracho. Muy buenos días. La intención de este video es explicarles lo sucedido el día de hoy. Como ustedes saben, habíamos presentado una solicitud para reunirnos con el presidente municipal y el secretario del ayuntamiento, personas que no se presentaron a la cita, pero sí asistimos un grupo de ciudadanos que estamos inconformes con la nueva modalidad de cobro del impuesto predial. La intención del día de hoy era presentarle al presidente municipal un estudio desde el ámbito de los evaluadores y el ámbito legal, donde les hacemos de su conocimiento el por qué consideramos que el nuevo método de una tabla progresiva es inconstitucional. La nueva tabla progresiva de 22 rangos violenta los principios de proporcionalidad y de equidad y consideramos que se debe de regresar al método anterior del 2 al millar. ¿Qué es lo que sigue para los próximos días? Dentro de 8 días, en la sesión de cabildo que se va a realizar el jueves a las 9 de la mañana, volveremos a estar presentes, vamos a solicitar el uso de la voz, vamos a manifestar lo que desde nuestro análisis consideramos que deben de recapacitar los regidores, el presidente municipal, y entonces regresar al método anterior. Si en dado caso no se da el apoyo y no hay interés político al respecto, entonces vamos a empezar a difundir y a pasarles a ustedes formatos de amparos, formatos para iniciar juicios contenciosos administrativos, manuales para que sepan cómo presentarlos, y de esa manera que cada uno en lo individual puede ir presentando sus recursos legales. Muchas gracias para las personas que nos acompañaron hoy. Creo que es un movimiento ciudadano 100%, sin intereses partidistas, y de esta manera podemos manifestarnos ante las autoridades y poderles hacerles ver el error que cometieron. Que hoy estuvo junto con otro grupo de ciudadanos de manera legítima emplazando a que fueran atendidos en el ayuntamiento y curiosamente el alcalde sigue sin dar la cara y mire usted, apareció ya por ahí después del mediodía Obed Jiménez, el director de finanzas, que me parece que vaya hasta que alguien, en este caso el cuerpo del ayuntamiento, alguien del equipo, al menos del alcalde, de Toño Ochoa, dé la cara y explique. Bueno, no explicó, nada más excusó y agradeció a quienes han ido a pagar, porque a mí me encantaría escuchar algo muy simple. ¿Cuál es la necesidad del ayuntamiento que justifica una ley de ingresos que es más recaudadora, más recaudativa? Es muy simple, tienen que explicar eso. Lo que pasa es que le tienen miedo a dar esas razones que justifican y que más adelante explicaré. Escuchemos a Obed Jiménez lo que dijo la tarde del día de ayer. Amigas y amigos, ¿cómo están? Les deseo un muy feliz y próspero 2026 a todas y todos los duranguenses. Agradecemos de manera especial a quienes ya cumplieron con el predial. Su responsabilidad habla de la confianza que la gente tiene por este gobierno y del cariño por Durango, nuestra casa. Aún no llegamos ni a los primeros 15 días del año y ya vamos en muy buenas métricas. Eso demuestra que la ciudadanía está respondiendo y se está sumando. Sabemos que hay voces que buscan desinformar o generar controversia, pero son intereses ajenos que buscan dividirnos. Aquí, los hechos son claros. El trabajo, las obras y los resultados pesan más que la grilla. A quienes todavía no se han sumado, la invitación está abierta. Participen y sean parte de la construcción del camino que hemos decidido recorrer como municipio, como una gran familia. Gracias por confiar, gracias por cumplir y que este 2026 sea un gran año para ustedes y sus familias. Por lo menos ya dio la cara a alguien del ayuntamiento. Desde mi perspectiva todavía insuficiente, porque no han explicado ni justificado la razón. Y honestamente, lo que debió de haberse dado, esta discusión que estamos teniendo la segunda semana del mes de enero de 2026, acerca del impacto que ha tenido el impuesto, lo debimos de haber tenido en septiembre, en octubre, en noviembre del año pasado, antes de que se aprobara en Cabildo, antes de que se pasara
a Congreso. Desgraciadamente vivimos en una democracia muy disfuncional, muy acostumbrada a que haya arreglos bajo la mesa, a que haya directrices y intercambios políticos, vaya usted a saber de qué naturaleza, luego se saben, pero en el momento no sabemos esos intercambios. ¿Qué motivó a que 23 de 25 diputados aprobaran masivamente la ley de ingresos del municipio de Durango? Que esos mismos diputados, sobre todo los 11 de Morena, no le aprobaran la ley de ingresos al Estado, por ejemplo. Si se fijan esas contradicciones, ¿por qué en el cabildo del municipio sí? ¿Por qué al gobernador no? Son cosas que políticamente hay que desglosarse y analizarse en perspectivas diferentes. Pero ella vio la película, vio desde que se comenzó a difundir por parte del sector privado empresarial el impacto del predial, el cambio a la tasa progresiva, y que evidentemente en algunos ciudadanos, sobre todo de clase media alta hacia arriba, obviamente ciudadanos con viviendas de mayor valor, ubicadas en zonas de alta plusvalía, pues son los que van a pagar más. Bueno, vamos a una pausa y vamos a regresar al análisis puntual y a la posición a partir de esta historia que usted ha visto y qué es lo que sigue desde mi perspectiva para la siguiente semana y la perspectiva política y de análisis que tenemos que desglosar de la coyuntura. Vamos a una pausa y volvemos. Estoy de vuelta, queridos amigos. Me acordé de una gran escena de Mr. Miyagi en el Karate Kid. ¿No se acuerda? Daniel San. Bueno, sigue el análisis de fondo que desde mi perspectiva se basa en el artículo que escribí esta semana y que usted lo puede encontrar en redes, en G de Innovaciones o en el Cabrete Itinerante, que lo titulo La caja negra del predial y la apuesta del 2026. ¿Suicidio político o necesidad fiscal? Cosa que no nos han explicado. Evidentemente el ayuntamiento tiene es decir, las condiciones económicas de los gobiernos ante la centralización del poder político en México a partir de 2018, el cambio de gobierno con López Obrador, usted sabe que la presión fiscal sobre los gobiernos estatales y municipales ha sido mayor, derivado de que se eliminaron las partidas secretas, se eliminaron los recursos extraordinarios que también desde el Poder Ejecutivo Federal y entre el secretario de Hacienda Federal y los gobernadores afines al régimen del momento se intercambiaban favores económicos, ¿no? Recursos extraordinarios. Esto dio origen a desvíos millonarios que hay cuenta de ello en muchas historias periodísticas. La viuda negra, la estafa maestra, el encarcelamiento de la Coneja Gutiérrez, Manlio Fabio Beltrones, Javier Duarte, César Duarte, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esas partidas extraordinarias se terminaron. Y obviamente que el nivel de recaudación tanto de estados y municipios quedó en la precariedad, solamente dependiendo de aportaciones y de participaciones federales, las que son las necesarias, no extraordinarios. Ahí es donde empiezan los viacrucis para los gobiernos de las entidades y los gobiernos locales, que además estaban acostumbrados a estirar la mano sin tener un sistema fiscal estable y dependiendo de los vaivenes políticos. Bueno, hoy que se enfrentan a realidades en donde necesitan más recursos, sobre todo de generación propia, pues hoy no hayan cómo hacerle frente y explicarle a la ciudadanía que tienen que subir impuestos, hacerse responsables. Y déjeme decirles, y para eso le pido a mi equipo la gráfica número 8. La gráfica número 8 es básicamente la ficha técnica del análisis muy sintético, en 2-3 patadas se lo voy a explicar, de la Ley de Ingresos del municipio de Durango 2026. Insisto, busque mi artículo que se titula La caja negra del predial y la apuesta del 2026, ¿suicidio político o necesidad fiscal? Yo creo que son dos cosas que van paralelos, ¿no? Ha sido, me parece que el inicio de un suicidio político del propio Toño Ochoa, que no ha sido capaz tampoco de dar la cara, de hacer frente, de explicar la necesidad fiscal del municipio. Y esa necesidad fiscal tiene que recaer en responsabilidad. Claro que junto a Esteban pues, son los magos de la desaparición de recursos, del saqueo sistemático al erario. Pero bueno,
El concepto en general de nuestra Ley de Ingresos 2026 radica en los recuadros que tengo ahí marcados en rojo. Por un lado, un endeudamiento autorizado. Déjeme decirle que técnicamente lo que más cuestionaría no tanto es el impuesto al predial, porque es un impuesto que eventualmente es de lo único que echa mano un municipio formalmente para tener la mayor cantidad de recursos propios, el predial. Y somos de los países que menos cobra. Esa es mi opinión técnica. ¿Yo dónde pondré el énfasis en esta ley de ingresos? Pues en el endeudamiento que fue autorizado al alcalde, de hasta 230 millones de pesos. Al mes de septiembre del 2025, el ayuntamiento tiene una deuda de 113 millones de pesos. No sé todavía el último trimestre, que me imagino hay créditos a corto plazo que tiene el ayuntamiento para salir con las nóminas junto con el Estado. Pero al menos al mes de septiembre, las cifras oficiales que he podido comprobar a través de los informes de la Auditoría Superior de la Federación es que el municipio de Durango está endeudado con 113 millones de pesos, más esos 230 millones, más o menos, estaremos calculando, si son efectivos esos 230 millones, de 340 millones de pesos de deuda. Hombre, un ayuntamiento, ese es para mí lo más preocupante. Pero ¿cuál es el enfoque? El enfoque son tres patitas de en las que recae la ley de ingresos. La recaudación basada en propiedad inmobiliaria, el predial, que insisto, es el impuesto más importante para los ayuntamientos y que es del que menos echa mano en muchos casos. Los derechos de agua, que esto es principalmente lesivo para micro, pequeñas y medianas empresas que utilizan agua potable. Obviamente para los ciudadanos en general, pero no para los de clases bajas, clases populares, sino de clases medias, medias altas. ¿Dónde se va a pagar más agua potable? Pues en fraccionamientos, en zonas urbanas de alta plusvalía. ¿Dónde se va a pagar más predial? En fraccionamientos, en zonas habitacionales de mayor plusvalía. El centro histórico, ya vio usted los testimonios de las gentes que fueron a reclamar y que fueron a esperar que diera la cara el secretario del ayuntamiento y que le cerraron la puerta en las narices el día de ayer jueves. Bueno, el tercero es la deuda para obra pública. Para eso se justifica el ayuntamiento. Y vamos a ver si es cierto. El problema es que usted puede recorrer la ciudad y eventualmente se da cuenta que no hay calle que se resista a los baches. No hay cordón o jardín que no se haya colapsado en épocas de sequía, árboles secos, arbotantes sin luminarias, falta de luz, en algunos casos en donde la recolección de basura está colapsada. No lo digo yo, lo dicen los testimonios de la periferia. Entonces, el enfoque principal de esta ley es, claro, lesiva porque sí es recaudadora, mucho mayor lesiva para los ingresos, basada en el predial, basada en los derechos de agua potable, que ese es el anexo B que el sector privado empresarial no analizó, y la deuda pública. Desde mi perspectiva, a mí, como economista, un análisis técnico, lo que más me preocupa es la deuda pública. ¿Por qué? Porque se está excusada en obra pública y es una manera bastante objetiva ante un municipio que no es transparente, ante un estado que no es transparente y ante todas esas dependencias que están cooptadas, pues, no nos informan, no nos dicen cómo están las licitaciones, quién construye el hospital del niño, quién dio los contratos para las empresas de seguridad que fueron muy cuestionadas, por ejemplo, del Hospital 450 el año pasado, quién da los contratos para los comedores industriales, para las comidas que se dan, las ventas de comida al Estado. Ya usted puede ahí, mediante los apellidos, saber que no han sido transparentes y que hay varios vicios, indicios de corrupción, alta corrupción, en la asignación de obra pública y de contratos. Bueno, esos son técnicamente las tres patas en las que se basa esta ley de ingresos. Pero ahora voy al comunicado y déjeme decirle, antes de pasar a la siguiente gráfica, déjeme decirle que esta ley, si me pregunta, su orientación es progresiva, es decir, afecta a los ciudadanos de mayor ingreso. Es una ley que, desde mi perspectiva, está diseñada con un enfoque de izquierda, si usted me lo permite. Es decir, está
respeta a las clases populares, a las clases bajas, que es el 60-65% de la población. ¿Dónde está afectando? Clases medias, altas y altas. Punto. Y por eso pongo en perspectiva, y la siguiente gráfica, aprovecho para analizar el comunicado que el grupo de regidores de Morena, encabezado por Iván Gurrola, Marisol Carrillo, que aquí nos están mostrando, y lo que rescato de este comunicado es el recuadro en rojo que está de su lado izquierdo. Se lo voy a leer textualmente. Dice: de manera puntual, respecto al impuesto predial 2026, es importante señalar lo siguiente. Esto es de la perspectiva de los regidores de Morena. No estoy defendiendo para nada ni a Iván Gurrola, ni a Marisol Carrillo, ni en todo caso a la bancada de Morena, pero la orientación de esta ley de ingresos técnicamente favorece la perspectiva de cobrar más impuestos a los ricos. Una perspectiva de izquierda. Y eso es lo que no sabe explicarnos Toño Ochoa ni Obed Jiménez, su secretario de Finanzas, que es recaudativa, que es lesiva para los ciudadanos de altos ingresos. Bueno, ¿qué es lo que dice la bancada de Morena? Y lo rescato porque es un comunicado que ellos han difundido para tratar de explicar hacia el interior de su bancada, pero también hacia el ciudadano que así les reclama. Y dice: de manera puntual, respecto al impuesto predial 2026, es importante señalar lo siguiente, y destaco lo que dice aquí. 8 de los 22 rangos catastrales no fueron afectados, ya que concentran a las familias de menos capacidad económica. En estos rangos no existen aumentos reales, únicamente se aplicó el ajuste inflacionario anual. El 83% de las viviendas del municipio tendrá un aumento anual que va de 4 a 1,000 pesos como máximo, lo que significa que la gran mayoría de las familias no enfrentará incrementos significativos en su contribución. ¿Qué más dice este comunicado? Se garantizó que el descuento para las personas adultas mayores se respete durante todo el año independientemente de las temporadas de descuentos. Este beneficio se mantiene y continuará aplicándose de manera permanente. Lo anterior se sustenta en un análisis técnico del cual se desprende que el 61.3% de las viviendas del municipio, es decir, 189,350 cuentas, registra un ajuste mínimo que va de 4 a 312 pesos anuales en el incremento al predial, y 21%, o sea, el 21% de las viviendas, 61,239 cuentas, presenta ajustes moderados que oscilan entre 386 y 1,102 pesos anuales. Con esto se desmitifica que es un aumento que está afectando al grueso de la población. Por eso les digo que es progresiva, a quien tiene mayores ingresos, a donde su valor de la vivienda es más alto. Finalmente, del lado derecho, dice: consideramos indispensable que la fórmula y los criterios aprobados para el cobro del predial se apliquen de manera correcta, transparente y sin errores. Aquí hay que ser claros, sí está habiendo errores, y me parece que es justificable que la gente que fue el día de ayer, a la sesión de Cabildo, a manifestarse, pues está en justo su derecho de comprobar y corregir por qué hubo un excesivo aumento del 2025 al 2026. Esos casos deberían de atenderse. Y me parece que ahí es donde entra la validez del reclamo de Pancho Franco y la posición de Pancho Franco de revisar esos casos, porque no están exentos que al aplicar el nuevo esquema, los nuevos porcentajes y esta evaluación, cobro de tasa progresiva, hay errores. Es válido, en cualquier lado puede suceder. Todo esto se lo digo porque luego nos quedamos con la impresión de que se están generando un abuso generalizado. Esto obviamente lo hace Morena para tratar de explicar su posición y por qué votó a favor. Vayan ustedes a saber si revisaron o no la ley, pero por lo que se ve en este informe, en esta posición, me parece que es sensato, porque si usted analiza los 22 rangos y de acuerdo a lo que también el sector privado analizó, pues claro, el aumento del predial afectó progresivamente a las viviendas de mayor plusvalía, de mayor alto ingreso, a las que tienen mayor valor inmobiliario, punto. Dicho lo anterior, voy a la parte crítica, que es donde yo creo que descansa este análisis que tenemos que hacer puntual. No olvidemos que estamos viviendo, somos animales políticos y estamos viviendo un sexenio en donde Toño Ochoa comienza a sufrir la presión de la reelección, de los resultados y del tutelaje
del cual ha sido objeto por parte de Esteban Villegas, por un lado. Por otro, estamos viendo un gobierno del Estado al que le conviene que estén dándole con todo a Toño Ochoa, porque pues, es el bufón del CCB, ¿no? Y en este sentido, el panismo no tiene cara para ahora venirnos a explicar por qué, bueno, hasta ahora no ha sabido ni tiene cara, no ha sabido cómo explicarnos por qué el municipio necesita recaudar más. No lo justifican, ni las obras que nos ha regalado, ni los resultados que como gestión ha entregado Toño Ochoa en los casi 4 años que tiene gobernando. Bueno, dicho lo anterior, vamos a la crítica social y de mofa, que es lo que a mí me encanta, con lo que aderezo el análisis del día de hoy. Y le voy a poner en pantalla el cartonazo de mi querido amigo Alfonso Canumá, que titula Opciones múltiples. Que si nos atenemos a los incrementos del predial contra los costos de las multas, usted vaya a ver cómo se incrementaron las multas de tránsito, cuánto le va a costar pasarse una luz roja, un segundo o tercer grado de aliento alcohólico, o estacionarse en un lugar prohibido, cuánto le va a costar estacionarse en lugar para personas con discapacidad. Ahí, se fueron riquis. Obviamente en el predial, pero las multas es lo de hoy. Y aquí esto también se presta una enorme corrupción, usted lo sabe. Si usted analiza las cifras en donde hay alta incidencia y corrupción, ¿quiénes son los principales? Los agentes de tránsito. Pero esto es derivado de estas medidas también coercitivas, ¿no? Quien vaya a más de 50 kilómetros por hora en vialidades va a ser multado, y vea usted el nivel de las multas. Bueno, opciones múltiples, ¿qué dice Canumá? ¿Cómo veo, doy? ¿No? Dice el municipio, y mire, pues ahí dependiendo de cómo sea el ciudadano, ¿qué dice? Ingresos varios, sanciones viales, agua potable, predial, retenes, ¿no? Obviamente ahí para todos los sabores y colores. Cartón número 2, alumnazo, también de mi querido Alfonso Canumá, y que esto me permite llegar a lo que yo llamo la famosa tiradera, ¿no? Alumnazo, pues el bufón del CCB, Toño Ochoa, que si algo ha sido objeto es del uso indiscriminado de los coscorronazos y del uso político de Esteban Villegas, un tutelaje, ahí está, con su gorrito del PAN, Durango, y la mano que mece la cuna aplaudiéndole. Pon el cartón, mi querido máster, ahí está, alumnazo, bravo, ¿no? El PRI aplaudiéndole a su bufón de momento, ¿no? Al que en campaña hacía 100 duranguenses, dijeron, al que se viste de Manolín Inchilinsky como carpa de circo, y que obviamente está con el aumento de ingresos por el predial y otros costos, ¿no? Que no ha dado la cara. Claro, ya salió su director de finanzas, pero para agradecer los que ya pagaron, pero no han explicado y dado la cara. A ellos les corresponde. Bueno, dicho lo anterior, vamos a lo que yo considero la tiradera de la semana, con el análisis que hago de fondo. El precursor del influencer moderno. Un bufón, y para eso le pido a mi máster que ponga la siguiente lámina, porque esta es la caricatura de Canumá, pero pues el precursor del influencer moderno, el bufón. Un bufón es un visionario, es el tatarabuelo de los tertulianos de televisión y los opinólogos de redes sociales. Alguien dispuesto a humillarse públicamente y decir barbaridades y estupideces ruidosas para entretener a una audiencia que se cree superior a él. Todo por un poquito de atención y unas monedas. La única diferencia es que el bufón de antes sabía que era un chiste. ¿Para qué sirve un bufón? Es la pregunta que nos hacemos de fondo. Es el puesto de trabajo esencial para mantenerse o para mantener el buen clima laboral. Su función principal es ser la única persona en la sala con el permiso para decir y actuar a base de tonterías, siempre y cuando lleve un gorro ridículo con cascabeles para recordarnos que la honestidad es fundamentalmente un chiste de mal gusto. La herramienta de distracción política de Esteban, pan y circo VIP.
El bufón es la versión medieval del scroll infinito de TikTok para el monarca que está aburrido. Sirve para que el rey de chocolate, el gigante, olvide momentáneamente que la economía se hunde, que no hay obra pública y que enfilándose a su 4º año de gobierno solo sea experto en los anuncios deslumbrantes y el control de la prensa afín. Es mucho más fácil reírse de alguien que se tropieza a propósito que enfrentar la incompetencia propia. Un anestésico social con mallas de colores. El precursor del influencer moderno. Un bufón visionario. Toño Ochoa. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de vuelta, queridos amigos, para el cierre ya del programa, el cual agradezco, como siempre, a todos los que sintonizan, le dan like, comentan, comparten. En todas las plataformas del Cabaret, está YouTube, está TikTok, está Facebook, por supuesto, está Instagram. Y le agradezco a todos que valoren el esfuerzo que se hace desde un periodismo independiente por tratar de poner sobre la mesa un análisis económico, político, puntual de la coyuntura. Mire, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, cierro haciendo énfasis en que lo que hemos visto estas 2 semanas de inicio de año trepidantes, por un lado, un cierre de 3 años de Esteban Villegas, de una caída, de un fracaso terribles. Ojalá que a partir de este 4º año ya comiencen sus anuncios a dar resultados. Ya volvió a decir que viene Fermaca, ya volvió a decir que vienen las inversiones de una armadora, la empresa de fertilizantes que también depende de Fermaca. Pues ojalá sean realidad. O sea, lo más que queremos es que haya éxito en Durango, que haya empleo. Pero esta mala situación económica, esta recesión económica que hemos vivido, pues da pie a que existan críticas por el aumento de impuestos, porque no se justifica. No hay obra pública, hay incremento de impuestos, pues los únicos paganos son los de siempre, nosotros los ciudadanos, y sobre todo afectados la clase media, media alta, por un lado. Por otra parte, la crítica con la que cerramos 2025 es el exceso de endeudamiento en el Estado, los señalamientos que hay ante el mal uso de las nóminas educativas. Ahí están las auditorías del 2023 y del 2024. Ante ese exceso de endeudamiento, no hay obra pública que justifique que estemos casi a 11,000 o poco más de 11,000 millones de pesos en el Estado endeudados. Esa situación ha puesto, digamos que en una condición lamentabilísima a micro, pequeñas y medianas empresas de Durango, porque son proveedores a los cuales no se les ha pagado y no se les ha atendido. Esto desde los reclamos encabezados por la Coparmex a través de Francisco Esparza, su presidente, que tocó puertas en el Congreso, tocó puertas en el Cabildo, tocó puertas con los partidos políticos, y me parece que hoy quien lo ha atendido es Pancho Franco, y con justa razón. Y Pancho Franco me parece que ha dado el campanazo, ha recibido críticas. Espero que al interior del Cabildo esto no le complique la vida, y que espero que su bancada, 5 regidores junto con él en Movimiento Ciudadano en este Cabildo, lo respalden, ¿no? Pero terminamos el año con cierre de empresas, cierre de restaurantes, con bajo crecimiento económico, y encima quieren que haya mayor recaudación. Pues con justa razón tienen que atenerse a las consecuencias y a las críticas. Digo lo anterior porque la ley de ingresos justamente es progresiva. Desde un punto de vista técnico, pues sí busca recaudar más. Hasta hoy, el alcalde Toño Ochoa no ha dado la cara y no ha explicado ni justificado esos impuestos. Claro, su cabildo le aprobó y luego el Congreso le ratificó esa ley de ingresos. Habrá que hacer ese análisis. No deje de lado la parte política, no deje de lado la parte al interior del PAN también fracturada, no deje la parte de esta lucha intestina ya por el poder que se está viniendo hacia el 2027 y 2028. Y me parece que es parte de lo que estamos viendo a partir de este año, que va a ser trepidante. Dicho lo anterior, quiero poner ya la última gráfica, bueno, la penúltima, la gráfica número 13. Con esta quiero comenzar a cerrar. Es una crítica a nuestros 2 líderes principales del Estado, ¿no? Al municipio más grande y al Estado, al gigante, ¿no? 2 cabezas piensan cómo joder a Durango,
Esa es la pregunta que nos hacemos los duranguenses. Y la gráfica que sigue, y con esa cierro, y está haciéndonos una pregunta seria, ya en serio. ¿Ahora sí viene lo mejor para Durango? Con esto cierro el programa del día de hoy, espero le haya gustado. Me parece que es importante debatir estos temas y poner énfasis. Y gracias por apoyar un proyecto como el Cabaret Itinerante, un periodismo en resistencia que se niega a ser una foca aplaudidora como el resto de medios tradicionales. Mi nombre es Leonardo Álvarez y yo le agradezco el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana. Esté pendiente en las redes. Gracias.